Hola inversionistas, pues bien, ya estamos en un nuevo análisis de bolsa y en esta ocasión vamos a hablar de la empresa Grupo México. Esta es una empresa en la cual particularmente me atrae mucho al momento de invertir, principalmente porque la mayor parte del tiempo tiene números bastante atractivos. Es una de las pocas empresas que se dedican a la extracción de cobre, que tiene costos de producción bastante metidos en cintura, es decir, tiene buenos márgenes de utilidad bruta. Digo, eso lo vamos a ver un momento más adelante, no vamos a hacer comparaciones con otras empresas, pero sí vamos a ver el detalle que se presenta con esta empresa. Y por detalle no me refiero a problemas, sino más bien al análisis puntual de algunos aspectos. Primero que nada, como es una empresa minera que extrae un metal que la verdad a nivel industria es bastante demandado, refiriéndome en específico al cobre, la cotización de la empresa en ocasiones se suele mover más por la cotización del cobre en sí que por un resultado financiero u otro. ¿Esto cómo lo podemos soportar o cómo puedo yo complementar visualmente para que esto se entienda más? Pues nos vamos a ir a la cotización a 3 años para ver la gráfica. Y sí, ya sé que no usamos gráficas aquí, pero en esta ocasión es únicamente como apoyo visual, ¿ok? Posteriormente nos vamos a ir a buscar una gráfica, en este caso del cobre, y lo vamos a buscar también a 3 años. Estando en igualdad de circunstancias, vamos a comparar ambas gráficas. Si se dan cuenta, nosotros aquí tenemos algunos picos y posteriormente una caída en 2020. Si nos vamos a la cotización de Grupo México, también tenemos algunos picos y posteriormente una caída, en este caso en marzo de 2020. Esta caída también fue en una fecha muy similar, de hecho prácticamente fue en las mismas fechas. Posteriormente, más adelante, tenemos algunos picos, ¿no?, de momentos alcistas que coinciden tal vez no exactamente con estos picos, pero si se dan cuenta la forma pues es bastante similar. Y esto la verdad no debería de preocuparnos tanto porque en sí la empresa sabe manejar muy bien sus números. Sin embargo, sí hay que tener ciertas consideraciones, sobre todo con la cotización del cobre, porque una subida o una bajada de la cotización de este va a afectar directamente a la cotización de esta empresa. Y obviamente si hay movimientos en la cotización y también obviamente en la utilidad, todo lo que esté relacionado a cotización y a utilidad va a tener cambios significativos. ¿Cuál podría ser un buen ejemplo de esto? Bien, si nosotros nos vamos un poco abajo y vemos el índice PER, en este momento el índice PER está ligeramente por debajo de 8. Sin embargo, nosotros vamos a suponer que en algún momento la cotización del cobre cae y obviamente esto va a repercutir en los ingresos de Grupo México. Es decir, el cobre cuesta menos y obviamente ingresa menos cantidad de dinero a Grupo México. Como para este indicador, el denominador son las utilidades y las utilidades van a caer porque ahora está vendiendo tal vez sí el mismo volumen pero a un menor costo. Lo que va a pasar con este índice PER es que se va a disparar. Si por ejemplo la cotización cae a la mitad, lo más seguro es que este indicador se vaya cuando menos a duplicar, al menos en lo que se estabiliza. Porque si bien Grupo México se especializa en la extracción de metal, cobre, también tiene otros procesos adicionales donde extrae algunos otros metales preciosos como la plata, el cobre, algunos otros subproductos y algunas otras fuentes de ingreso como por ejemplo el ácido sulfúrico. Pero aún así, algo que sí es muy importante y quiero que quede bastante claro con esta empresa es que su cotización prácticamente se va a mover conforme se mueva la cotización del cobre, ¿ok? Y esto va a afectar, como les mencionaba, las utilidades, obviamente la cotización y todos los factores e indicadores que involucren esos dos aspectos, cotización y utilidades. Ahora vamos a pasar con otros datos porque no nada más nos vamos a centrar en eso. ¿Qué podemos hablar del precio valor libros? Está bastante decente, a decir verdad. Estamos hablando de una empresa de tipo industrial. Así que el 2.26 que vemos aquí no me parece para nada raro. El precio a flujo efectivo de 7.79, la verdad sí está elevado. Sin embargo, que fue la empresa pasada que analizamos, estaba como en 10. Así que haciendo más o menos hay una comparación de industrias totalmente diferentes, podríamos decir que está en un rango medianamente aceptable. Si nosotros seguimos para abajo, nos vamos a encontrar con la parte de Receivables Turnover, que tiene un 6.69. Vamos a cerrarlo en 6. Estaríamos hablando de que cada 2 meses, cada 60 días, le está dando vuelta a las cuentas por cobrar. La parte de Total Assets Turnover, la verdad no está nada mal. A ventas actuales, y ojo aquí otra vez, si en algún momento la cotización del cobre cae, este indicador se va a reducir considerablemente. Y por el contrario, si la cotización sube, este indicador va a aumentar. Sin embargo, a como están las cosas, considerando ventas actuales y activos actuales,
no está nada mal. Estamos hablando de que con las ventas de 2 años y medio alcanzaría a cubrir el total de activos de la empresa. Y ojo, estoy hablando de ventas, no estoy hablando de utilidades. En cuanto a mi parte favorita de la liquidez, creo que no hay nada más que decir, está en perfectas condiciones, innegable. Si nos vamos a la parte de rentabilidad, vemos un margen bruto de 41.85%, que es lo que les comentaba. Tiene una buena gestión de costos, el costo de lo vendido realmente está metido muy en cintura, lo cual le da margen a tener precisamente un margen de utilidad neta de 20.90. Y aquí, esta parte, y es muy importante que la recalquemos, no afecta mucho el tema de la cotización, porque realmente esta parte de la rentabilidad, si bien está dada por conceptos de gastos administrativos y demás, de costo de lo vendido, etcétera, generalmente siempre se mantiene con estos márgenes de utilidad, aun cuando la cotización suba o aun cuando la cotización baje. Así que por esa parte no hay ningún problema. Retorno sobre activos más que decente, retorno sobre capital invertido bastante aceptable, una estructura de capital que no está tan apalancada, sí está ligeramente arriba de lo, podríamos decir, deseable, sin embargo no representa absolutamente ningún problema, porque no tiene, problemas de solvencia, que no lo estamos viendo aquí, ni lo vamos a ver, pero no tiene problemas en lo absoluto, y tampoco no tiene ningún problema de liquidez, o sea, está en perfectas condiciones. Un estado de resultados en donde vamos a ver ventas, bueno, aquí no estamos viendo todo el histórico, pero las ventas generalmente siempre van a ser bastante, ¿cómo decirlo?, van a fluctuar a través del tiempo, precisamente porque depende de muchas cotizaciones, en específico del cobre. Un costo de lo vendido que se mantiene a la par o en tendencia con las ventas, un margen EBIT que se mantiene la verdad bastante estable. Aquí no estamos viendo unos números, pero no es porque no lo tenga, sino porque aquí al parecer este condensado no se está restando y no está dando la información acá. Gastos e ingresos no operativos que se mantienen la verdad bastante estables, nada extraordinario. Intereses que si bien sí han incrementado de año a año, la estructura de capital no nos da ninguna indicación de riesgo en cuanto al pago de intereses, ni tampoco morosidad, ni tampoco poner en riesgo la estructura de capital que caiga más en manos de acreedores que los propios inversionistas, como podría ser el caso de una empresa que vamos a analizar próximamente, donde su estructura de capital está prácticamente en 500, es decir, 16% de la empresa está todavía en control, hablando en específico del capital, en manos de accionistas, y el que es 84% restante está básicamente en prestamistas. Una utilidad neta que muy seguramente estará más que decente también. Casi estaríamos hablando de duplicar la utilidad neta. Perdón, ese no es. A ver dónde está. Sí, es este. Casi duplicar la utilidad neta a lo largo de, que son básicamente 5 años, que aquí volvemos a aclarar, también involucra la cotización del metal, que en este caso es el cobre. Es decir, no necesariamente es por eficiencia en alguno de estos aspectos, que no es que no la tenga, o sea, la tiene, pero no está directamente relacionada, sino que va más de la mano con esos ratios de rentabilidad que tiene, que casi siempre se mantienen fijos, y el hecho de que una subida en la cotización del cobre pues le ayuda a las ventas, y al final de cuentas, ¿qué pasa? Pues que tenemos una mayor utilidad neta. Nos vamos a ir al balance general. Digo, no hay mucho que ver al respecto. Lo más seguro es que la deuda se haya aumentado un 30% después de 5 años, pero digo, no es nada de qué preocuparse. Vamos a ver, vamos a ir directo a la deuda a largo plazo, que es la que realmente nos interesa. Estamos hablando de 148 mil millones de pesos, me parece. Sí, de pesos mexicanos. Si lo comparamos contra los 176 mil millones de 2020, estamos hablando de una diferencia como de 30 más o menos. Si lo comparamos con este de 148, serían más o menos como un 25% tal vez. Es más, no nos vamos a complicar. Son 176 menos 148 y este resultado entre 148. Un 20% aproximadamente de... ¿qué pasó aquí? Ok. De incremento de la deuda desde 2016 hasta 2020. Sin embargo, la estructura de capital todavía se mantiene bastante consistente. Si nos vamos a la parte de la proporción, o mejor dicho, la tendencia de cómo ha mejorado el capital contable de la empresa para los accionistas, esta ha pasado de 215 mil millones a 282 mil millones. Es decir, estamos hablando de un incremento
durante 5 años de un 31%, que la verdad está más que aceptable. Vamos a ir a ver cómo está financiando el efectivo, qué está haciendo con el efectivo. En la parte de inversiones, estas empresas generalmente suelen ser bastante demandantes en cuanto al gasto de capital, como podemos observar aquí. Siempre ha estado por arriba de 20,000 millones desde 2016 hasta la fecha. No ha hecho adquisiciones de activos de otras empresas, salvo por 2017. No ha vendido activos tampoco, al menos no en una cantidad considerable. Ha estado desinvirtiendo de activos financieros y de algunos otros tipos de inversiones de papel, por así llamarlas. Ha venido pagando dividendos de forma consistente año tras año, pero sí de forma un tanto irregular. Ahora, si nos vamos a la parte del financiamiento a partir de la emisión de nuevas acciones, vemos que ha hecho una recompra en 2016, posteriormente sí hubo una emisión de nuevas acciones en 2017, posteriormente hubo una pequeña recompra en 2018 y ya no hubo nuevamente recompras desde 2019 hasta 2020. En este año la verdad no sé si haya habido recompras o no, hace bastante que no me meto a ver pues de manera minuciosa esta empresa, es una empresa que ya conozco bastante y que la verdad pues no me causa ruido de forma regular. Ahora, si nos vamos a la parte de la emisión o reducción de deuda, vemos que sí ha tenido ciertos incrementos de lo que fue 2017 a 2019. Ahora, sé muy bien que muchos de ustedes estarán pensando en este momento, oye, si está emitiendo deuda, ¿qué no sería contraproducente esos números de liquidez que acaban de mostrar o que acabamos de ver en la parte del balance general? Sí se debe de tomar en cuenta, sin embargo, también debemos de tomar en cuenta otros factores que se están presentando aquí mismo. Por ejemplo, durante 2017, si bien sí tomaron deuda por 23,000 millones de pesos, también hicieron una inversión bastante fuerte al comprar activos de otras empresas por 37,000 millones de pesos. Y aún así el cambio en el efectivo neto realmente no fue tan dramático como nosotros pudiéramos pensar. Incluso estamos viendo que tiene un número positivo. Ahora, durante 2019 el escenario no es tan similar porque la deuda que agarraron no la utilizaron para comprar activos de otras empresas. Simple y sencillamente, prácticamente ahí sí se están financiando cierta o buena parte de la liquidez. Como está habiendo un cambio en el efectivo neto por 20,000 millones, podríamos considerar que los 17,000 millones se fueron íntegros a la parte de la liquidez de la empresa porque esto pasa directamente al balance general. Sin embargo, durante 2020 estamos viendo que está haciendo primero un pago de deuda, ¿ok? Es decir, de los 20.7 ya solamente podríamos asumir, haciendo un poco de cruce de información, le quedarían 13,000 millones. Y aún a pesar de que está haciendo estos movimientos, solamente está tomando de inversiones que ya tenía 6,000 millones aproximadamente. Es decir, una cuarta parte del cambio en el efectivo que está presentando aquí por 24,891 millones de pesos. Es decir, prácticamente el financiamiento que obtuvo en 2019 o que emitió en 2019 ya lo está cubriendo incluso hasta con creces durante 2020. Repito, no necesariamente por la eficiencia de la empresa, en este caso es más bien por el incremento en los precios del metal, que está referenciado prácticamente a la par de la cotización de la empresa y que también está directamente relacionado, como se los comentaba en un principio, con la utilidad de la empresa en sí. ¿Ok? Yo no le vería ningún problema a esta emisión de deuda que tuvo durante 2017 y 2019, porque realmente, si bien sí son números bastante elevados, los ha sabido manejar de una forma bastante prudente y racional. Si esta empresa estuviera muy apalancada, pues ahí estaríamos hablando de otra historia. Para finalizar, ¿es Grupo México una buena empresa para invertir? Desde mi punto de vista, yo considero que sí. Ahora, hay una parte bastante importante que debemos de tomar en cuenta. Las minas aquí en México no son propiedad de la industria privada, por así decirlo. Las mineras y muchos otros, digámoslo así, empresas que tienen cierta participación en la explotación de recursos naturales, solamente tienen ciertas concesiones. Es decir, les dan una especie de contratos por determinado tiempo para explotar o para uso de suelo. Es una situación como por ejemplo la que fue muy sonada hace poco con América Móvil. Es una situación que se presenta con, por ejemplo, Grupo México Tracción, la parte de transporte precisamente de Grupo México y algunas otras empresas mineras y también del sector de explotación de ciertos terrenos y mantos acuíferos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso en algún momento, sobre todo cuando hay pues roces o disturbios geopolíticos internos, pues sí suele afectar
más que por una cuestión interna de la empresa o por una cuestión del commodity, en este caso pues del cobre, que también afecta, pero también si hay una problemática política, vaya, pues también podría resultar en algún momento afectada, no tanto en sus números en principio, pero sí en su cotización. Y yo considero, al menos desde mi punto de vista, sin que esto represente una recomendación directa de compra, que es una buena empresa para invertir. Tal vez en este momento con un riesgo por ahí asociado por el tema de la cotización del cobre. Sin embargo, en cuanto eso se normalice y comience a descender un poco, yo creo que Grupo México será una excelente opción. De momento aquí dejaré el video, ya saben, cualquier duda la pueden dejar aquí abajo en los comentarios o me pueden contactar por cualquiera de los medios disponibles. Y tampoco no se olviden de dar like y compartir este video para que esta información pueda llegar a más personas. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.